Hola, ¿qué tal chicos? Qué gusto volver a saludarlos. Sean bienvenidos a una nueva clase virtual en donde vamos a aprender cosas muy interesantes, tal cual hemos venido trabajando y hemos venido aprendiendo a lo largo de estos días y a lo largo de estas clases. Sean bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. Entonces, es momento propicio para poder seguir platicando un poco sobre este curso bastante interesante en donde realmente es ello. Hablar de la sociedad a través de una ciencia, al hablar de un territorio, al hablar de un país, al hablar de continentes. Recordarán ustedes que en las clases anteriores hemos venido hablando sobre el continente americano. También platicamos sobre los continentes. Dijimos el continente desde el más grande hasta el más pequeño territorialmente hablando, no a nivel de población, sino a nivel de espacio geográfico. Entonces vimos también, ¿verdad? Y nos enfocamos directamente en el continente americano, en donde observamos cómo estaba conformado, cómo estaba estructurado el continente americano. Vimos que se divide en tres, como lo es América del Centro, América del Sur y América del Norte. También observamos los diferentes grupos étnicos del continente americano, entre los cuales pues resalta bastante o es de mayor facilidad el recordar los grupos étnicos de América del Centro. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los xincas, los garífunas, en donde también pues ustedes tenían una tarea la cual debían de realizar. Siempre en el tema de América y siempre en el tema de América del Centro observamos que estaba compuesto por diferentes países. Dijimos, inclusive hicimos la aclaración sobre el tema muy discutido sobre Belice, en donde habíamos indicado que si bien es cierto territorialmente se ubica a un costado de Petén, del departamento de Petén, que pertenece a Guatemala, Petén, pero dijimos que en tema de población, idioma, moneda, inclusive hasta políticamente hablando, pertenece más a Inglaterra. Observamos también sobre algunas características muy importantes como lo es las relieves del continente americano, en donde conocimos la relieve más grande y la relieve más pequeña, ¿verdad? La más grande, ya habíamos indicado que se le denomina un Chinle con una altitud de más de 6.000 metros, mientras que la más pequeña le denominamos el Valle de la Muerte con una altura de menos de 100 metros. Es momento propicio para hablar sobre sobre el país más hermoso del mundo. Yo creo que con ello yo ya le dije todo. Vamos a hablar sobre un país el cual está ubicado en el centro de América. Vamos a hablar de un país en el cual es rico en tradiciones, en culturas. Vamos a hablar de un país en donde muchas veces también ha sido afectado por diferentes fenómenos meteorológicos, sismos, huracanes. Sin embargo, ese país es el que día a día sale adelante y estamos seguros que ante esto que hoy en día está pasando a nivel mundial, este país también está saliendo adelante con la ayuda de Dios. Vamos a hablar sobre el tema de Guatemala. Es un tema bastante interesante. Vamos a tomar como una segunda parte dentro del tema de los continentes y del curso de sociales propiamente, el tema de Guatemala. Hoy en esta clase vamos a abordar el tema de Guatemala como país. En las diferentes clases, en las clases que más adelante se van a estar desarrollando, vamos a hablar sobre los diferentes departamentos de Guatemala. Es muy importante mencionar que Guatemala anteriormente pertenecía a España. Recordaremos que en un momento determinado vinieron los españoles e invadieron Guatemala. Invadieron Guatemala. Esto específicamente lo podemos encontrar el 5 de julio del año de 1524, en donde una tropa de españoles invadió Guatemala. Más adelante lo vamos a ver con mayor exactitud. Hoy únicamente quiero hablar sobre Guatemala propiamente. Guatemala es un país rico en tradiciones, rico en cultura, rico en paisajes, en donde muchas veces decimos que por qué en Guatemala no prosperan las cosas y nos damos cuenta que Guatemala, la mayor parte de su tierra es tierra fértil.
y nos damos cuenta que tiene un gran número de paisajes hermosos. Guatemala tiene a los volcanes más grandes de Centroamérica. Guatemala tiene a la montaña más grande de Centroamérica, al cerro más grande de Centroamérica. Guatemala realmente tiene una gran riqueza. Estamos hablando de Guatemala como país. Y sobre todo Guatemala tiene gente cálida, gente que se une en los momentos difíciles. Guatemala está limitada al oeste y norte hacia México o por México. Al hablar de delimitación estamos hablando que cuando hablamos hacia el norte, recordaremos que durante el primer bloque estábamos hablando sobre el hemisferio y el norte siempre lo tomábamos en el lado superior. Cuando estamos hablando que está limitado hacia el norte, estamos hablando que está limitado con el país mexicano. San Marcos propiamente también tiene su límite con uno de los sectores del país mexicano. También al este estamos hablando que tiene delimitación con Belice y el Golfo de Honduras, el país hondureño. Al sureste con Honduras de igual forma y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. Recordemos que cada uno de los continentes está dividido por grandes proporciones de tierra, las cuales les llamamos océanos, y está delimitado según su proporción geográfica. Guatemala como país es un país en donde hemos dicho que tiene una gran riqueza, inclusive histórica. A lo largo de este tiempo también Guatemala atravesó por diferentes guerras. Es oportuno mencionarles que Guatemala atravesó a lo largo de 36 años por una guerra interna, en la cual llegó a su finalización a través de la firma de los acuerdos de paz, una paz firme y duradera, una guerra definitivamente en donde se enfrentaban ciertos grupos de la población, militares, guerrilleros, en donde realmente también pues fue un tiempo difícil para Guatemala y lógicamente para los guatemaltecos. También al inicio de este video les comentaba que Guatemala perteneció por muchos años a España. En este caso, el nombre de Guatemala no se daba sino hasta que Guatemala logró su independencia propiamente. El nombre con el que era conocido nuestro territorio nacional era Capitanía General de Guatemala. Capitanía General de Guatemala porque era una parte del sector de España. Lógicamente podemos hablar que España, en el momento que ellos vinieron a invadir y colocar sus condiciones en nuestro territorio, colocaron lo que era la religión, colocaron sus culturas, colocaron diferentes tradiciones. Entonces, podemos decir que entonces el nombre inicial de Guatemala fue Capitanía General de Guatemala. Y fue hasta el 15 de septiembre del año de 1821 cuando Guatemala logró su independencia del país de España, en donde ya Guatemala propiamente podía elegir a sus propios gobernantes. Pero hasta el año de 1821 Guatemala adquiere el nombre oficial, cambiando de Capitanía General de Guatemala a República de Guatemala. Guatemala entonces es hasta el año de 1824 en donde se integra como parte de la Confederación Centroamericana de Países. ¿Qué era ello? Era la unión de los países que hoy conocemos como Centroamérica que pertenecían a una sola república. Y en el año de 1824, Guatemala se une a esa Confederación Centroamericana. Guatemala es un país muy hermoso. Guatemala, observamos inclusive su bandera, un celeste que representa los océanos y los cielos que cubren a Guatemala, y un color blanco que representa la paz que debe reinar entre los guatemaltecos. Observamos que Guatemala tiene diferentes símbolos patrios, entre ellos el más importante, la bandera que es muy diferente en la bandera al pabellón. ¿Cuál es la diferencia? La bandera únicamente aparece con las franjas, los colores, mientras que el pabellón está estampado el escudo de Guatemala. Esa es una diferencia muy importante, que el escudo, el pabellón, es utilizado en momentos cívicos,
es utilizado en actos cívicos, en lugares cívicos, mientras que la bandera es utilizada para representar a diferentes instituciones, a diferentes parques, en fin. Vemos que Guatemala tiene un sistema en donde se elige a su presidente a cada 4 años. Guatemala, también algo muy importante de mencionar es de que territorialmente hablando está dividida en 22 departamentos. En 22 departamentos. A lo largo de estos videos vamos a ir conociendo cuál fue el primer departamento en haber sido creado y cuál es el último departamento en haberse creado. Otro dato importante también es de que Guatemala tiene un total de 340 municipios. San Marcos propiamente también fue uno de los últimos, fue uno de los departamentos que aportó uno de los últimos municipios a Guatemala. El idioma oficial de Guatemala es el español. La forma de gobierno, como se les mencionaba, es una forma de gobierno democrático, es decir, que el pueblo elige a sus representantes desde el presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, y el gentilicio. Al hablar de gentilicio estamos hablando de cómo se le conoce a los habitantes de Guatemala. El gentilicio es guatemalteco. Por lo general, también datos importantes sobre Guatemala es de que también al inicio, o sí, se le conocía como Chapín. Y hoy en día todavía podemos hablar un poquito sobre ello. Hablamos que Guatemala es conocido también como Chapines. Pero la historia de la palabra Chapín es muy interesante. Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es de que cuando en el tiempo de que Guatemala era dominada por España, existió una zapatería, en donde en ese momento a la reina le crearon unos sus chapines, unos sus zapatos. Desde allí, según dicen algunas teorías, se proviene la palabra chapín. Otra de las teorías también es de que a Guatemala, los guatemaltecos propiamente recibían una ayuda de la corona española, en donde también le mencionaban que esa ayuda era ya una ayuda económica chapina. Entonces hay diferentes teorías, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es de que Guatemala somos todos, de que Guatemala estamos comprometidos como guatemaltecos al desarrollo de nuestro país. Es así, chicos. Entonces, como hemos platicado un poquito sobre Guatemala, es un tema a grosso modo, es decir, a forma muy general, puesto que lo importante acá es conocer cómo está organizado a través de los diferentes departamentos. Espero, chicos, que hayan prestado la debida atención a la clase que acá se ha impartido, pero sobre todo también que sintamos ese amor a Guatemala. Algo muy importante y uno de los valores más importantes que tenemos que tener como guatemaltecos, el patriotismo. Ese es el valor que nunca debe faltar como guatemaltecos. Yo debo sentir el patriotismo y todos ustedes que están en casa debemos sentir el patriotismo. ¿Y qué es el patriotismo? El amor a la patria. Debemos amar a Guatemala. Primero Guatemala, segundo Guatemala y tercero Guatemala. Respetar los símbolos patrios, pero sobre todo respetar nuestra población. Y como se dice comúnmente, entre todos echémonos una mano. Chicos, la tarea es la siguiente. En el cuaderno de geografía, usted va a dibujar la bandera de Guatemala. La bandera de Guatemala. La va a pintar con los colores que corresponda y le va a escribir el significado de cada uno de los colores de la bandera. Ese es el primero. La segunda tarea, eso va a ser en el cuaderno de sociales propiamente. Me va a investigar cuál fue el último departamento en haber sido creado. Yo quiero que lo investigue. Yo se lo voy a dar acá, pero yo quiero que usted lo investigue. ¿Cuál fue el último departamento y por qué le llamaron así a ese departamento? Es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita de ese departamento. ¿Cuál fue el último departamento en haber sido creado? ¿En qué gobierno se creó? ¿Y por qué le llamaron así? Dos tareas bastante fáciles, bastante prácticas, chicos. Espero estén muy bien. Amemos Guatemala, amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima clase.